Genética sin Miedo, un podcast para entender lo que tu ADN quiere decirte. Hola amigos, ¿qué tal? Es un placer nuevamente estar con ustedes en un capítulo nuevo de Genética sin Miedo. En esta ocasión tenemos una fecha importante que conmemorar. Es 28 de febrero. Se recuerda pues, a las personas afectadas con enfermedades raras, ¿no? Y por supuesto es un campo muy importante para el genetista. Hoy tengo el placer de estar acompañado nuevamente por la doctora Grecia Cecilia Olivera y el doctor Ricardo González. ¿Qué tal, doctores? ¿Cómo están? Bien, doctor, muchas gracias. Nuevamente aquí en este capítulo y justamente hablando de este tema tan importante para nosotros como genetistas y que ahora tienen un gran impacto también en la sociedad, ¿no? También estoy muy bien, muy emocionado de hablar de este tema que además nos toca a nosotros como genetistas hacer conciencia de que es mucho más, a pesar del nombre raras, es mucho más frecuente de lo que nosotros podríamos pensar de entrada, ¿no? Al hablar de esa palabra enfermedades Por raras. supuesto. Hablando de algunos datos estadísticos, pues se conocen aproximadamente alrededor de 7,000 enfermedades raras y la gran mayoría, alrededor del 80% también tiene un contexto genético, ¿verdad, doctora Grecia? Así es, ¿no? A pesar de que existen otras enfermedades que también no son, digamos, 100% genéticas, pero que también se consideran raras, ¿no? Y justamente decimos que son raras, o esta definición es así, por la prevalencia que tienen en nuestra sociedad. No son como tan frecuentes, a diferencia, por ejemplo, de la diabetes mellitus, de la hipertensión, la obesidad, etcétera. En este caso estamos hablando que depende del país en el que nos encontremos, depende del lugar, se tiene bien establecida una definición, ¿no? Por ejemplo, en Europa se considera que uno de cada 2,000 personas, sí, bueno, perdón, que la enfermedad afecte a uno de 2,000 personas, se considera ya una enfermedad rara. En nuestro país se considera uno en 10,000, ¿no? O sea, si la frecuencia de uno en 10,000 para que esté considerada como una enfermedad rara. Y también, por ejemplo, para Estados Unidos es una definición distinta, ¿no? Si afecta a uno de cada 200,000 personas, ya se considera una enfermedad Sí, rara. esto es importantísimo, porque el hecho de que precisamente, como decía el doctor Ricardo, utilizar la palabra rara significa que no los vamos a ver o quizás sea muy difícil, pero no. Si juntamos todas estas condiciones, definitivamente las vamos a estar viendo en algún momento, al menos como dentro de nuestro ejercicio profesional como médicos, porque no necesariamente tenemos que ser genetistas para tener contacto con estos casos. Y obviamente esto también representa un importante reto para la salud pública en nuestro país. ¿Qué opinas, Ricardo? Bueno, realmente sí, es un reto para la salud pública precisamente porque a veces es percibido como que son enfermedades muy caras que afectan a muy pocas personas, ¿no? Que es un gran problema que encontramos sobre todo con los tomadores de decisiones en instituciones, que quizá piensan estoy invirtiendo demasiado en una enfermedad que la van a tener muy pocas personas. Y realmente, pues, es una forma de verlo, sin embargo, también hay que ver el lado del paciente, ¿no? Claro. El lado de que es un ser humano, de que es una persona que es miembro de una familia, que tiene sueños, que esa familia también tiene metas. No podemos verlo solo sobre el lado frío de los números. Al final, pues sí es cierto, cuando hablamos de que no son tan raras, de lo que estamos hablando es precisamente de que todas en su conjunto, pues sí afectan a miles, a cientos de miles de personas en el mundo, incluso a millones, dependiendo de la definición que estemos tomando en cuenta. Cada enfermedad por separado, pues sí podríamos decir, bueno, esta sí ya es un poquito más rara. No todas son tan raras. Incluso hay enfermedades genéticas que no cumplen con la definición de enfermedad rara, son más frecuentes de lo que nosotros podríamos creerlo. Ujú. Pero sí, definitivamente es algo con lo que nos hemos enfrentado cada vez más, gracias a que hay más diagnóstico, encontramos más pacientes que tienen estas enfermedades y que pueden recibir estos tratamientos y pues definitivamente tenemos que tener nuevas políticas de salud
que puedan ayudarnos a enfrentar los nuevos problemas que tenemos al encontrar más de estos pacientes. Coincido contigo totalmente, Ricardo. Los pacientes con enfermedades raras no son números aislados. Son seres humanos que sienten angustia, dolor, miedo y sobre todo al interior de una familia también decisiones reproductivas, ¿no? Y es ahí donde participamos los genetistas. Los genetistas somos, aunque no les guste a muchas personas, los expertos en enfermedades raras. Sí. ¿Verdad, doctora Grecia? Sí, totalmente. Y hablando justamente de estos números que incluso son importantes para justo los tomadores de decisiones, se estima que en nuestro país alrededor de 8 a 10 millones de personas están afectadas con enfermedades raras. Entonces, tampoco es que digamos son 2 personas en todo el país, ¿no? Son bastantes que van a requerir esta atención especializada, este acompañamiento, que no incluye solo la parte médica, por supuesto, sino también psicológica, emocional, social, ¿no? Todo lo que requieren estos pacientes para poder encajar en la sociedad y ser productivos, ¿no? Entonces, también es algo que nosotros tenemos que considerar en el contexto de las enfermedades raras, que justo por eso queremos visibilizar, para que este diagnóstico aumente, para que este pronóstico mejore y sean personas que se puedan integrar totalmente y desarrollarse plenamente en la sociedad, obviamente de acuerdo a las capacidades de cada uno. Claro. Como lo hemos hecho en algunas otras sesiones, vamos a aprovechar este tema para responder algunas preguntas que nos han llegado algunas personas del público. Por ejemplo, hay una pregunta que dice, tengo un diagnóstico de una enfermedad rara poco estudiada. ¿Cómo avanzan realmente las investigaciones y por qué tardan tanto en llegar a tratamientos específicos? Es una pregunta muy frecuente en los pacientes afectados. ¿Quién le gustaría responder? Bueno, Experto, Ricardo González. realmente en esto sí tenemos un poquito más de experiencia la doctora Grecia y yo porque trabajamos en un área de investigación principalmente. Y bueno, realmente, ¿por qué es tan tardado? Para hacerlo seguro. La idea es no darle un tratamiento a un paciente que va a resultar en más daño que el problema que le está resolviendo. Como estamos tratando con humanos, no podemos brincarnos pasos y no podemos hacer que las cosas entren como en fast track, ¿no? O sea, que muy rápido avancen. Al final, primero se tienen que hacer experimentos para un tratamiento, Claro. asumiendo que ya encontramos cuál es el problema y que ya hay una propuesta de cómo podemos atacarlo. Primero tenemos que demostrar que sea seguro el compuesto o lo que estamos proponiendo como terapia, después que funcione en un cultivo celular, después que funcione en animales que son más simples, después en animales más complejos, más parecidos al humano. Posteriormente veremos si ese tratamiento es seguro con humanos sanos, que es lo primero que la primera fase ya de tratamiento de experimento clínico. Después, si sirve para tratar la enfermedad en humanos y que sea seguro, y hasta después ya podrá llegar a los ensayos clínicos apenas, que ya después nos permitirán darlo a las personas. Entonces ese es un procedimiento que puede tardar entre 10, 15, 20 años. Sí, para nosotros como médicos es muy importante tener la información suficiente a la hora de prescribir o recomendar un medicamento como estos nuevos que ahora ya están llegando a México, porque hay muchas terapias nuevas, sobre todo al respecto de los efectos secundarios, las consecuencias a mediano y largo plazo, que es ahí donde quizá dudamos un poquito, ¿no? Y tenemos temor de recomendar estas nuevas terapias. Sí, es verdad, nuestros pacientes con enfermedades raras buscan una solución, pero también es importante que comprendan que los medicamentos nuevos requieren forzosamente todo un protocolo estricto y tiempo. Tiempo, definitivamente. Nosotros quisiéramos con un paracetamol rápidamente curarnos todos, pero pues a veces no puede ser. Hay otra pregunta, dice, muchas personas con enfermedades raras pasamos años sin diagnóstico. Uy, esta es una pregunta de todos los días, ¿verdad, doctora Grecia? Sí. ¿En qué consiste toda esta odisea diagnóstica, doctora? ¿Por qué tan difícil llegar a un diagnóstico con nuestros pacientes? Pues mira, creo que aquí depende de muchas situaciones, ¿no? No es solo una en específica,
Para empezar, desde la sospecha diagnóstica, ¿no? Tenemos desafortunadamente muchos colegas que no son genetistas y que difícilmente hacen esa sospecha diagnóstica, ¿no? O sea, como dicen, ciertamente no puedes diagnosticar algo que no conoces porque el ojo no ve lo que no conoce. Entonces, a pesar de que el paciente esté frente a ti, que tenga todos los síntomas, todos los datos, si tú no tienes idea, ¿no?, de que pudiera tratarse de una enfermedad rara, difícilmente la vamos a sospechar, por supuesto, diagnosticar. Desafortunadamente, los pacientes con enfermedades raras, muchos de ellos, sobre todo en nuestro país, pasan entre 7 a 10 médicos antes de llegar con el médico genetista, antes de que a alguien se le ocurra que esa enfermedad pudiera ser genética, ¿no?, una enfermedad rara. Entonces, creo que aquí, desde el inicio, ¿no?, desde que llegas al médico, y si el médico no lo sospecha, empezamos mal, ¿no? Entonces, ahí empieza nuestra odisea. Tienen a veces estudios innecesarios que, pues, digamos que son más problema para el paciente, traslados innecesarios, hospitalizaciones, medicamentos que no debieron haberse hecho, ¿no?, por no tener esta sospecha inicial. Afortunadamente ya en las escuelas de medicina se están haciendo programas enfáticos en el conocimiento de las enfermedades raras, también la difusión en redes, y todo esto con el objetivo de poder detectar oportunamente, ¿no? Sí. Quisiera, para cerrar esta sesión, mandar un mensaje pues a las personas que nos están viendo, a los colegas médicos. En el momento en que sospechen de que un paciente puede estar afectado por una enfermedad rara, no pierdan tiempo, refieran inmediatamente al especialista. En este caso, un genetista puede ayudar muchísimo. Ya las herramientas diagnósticas ahora son mucho más accesibles, e incluso más económicas, ¿no? Entonces, es posible ahora lograr tener diagnósticos de certeza. Antes, siempre nos quedábamos con presunciones y tomábamos decisiones con base muchas veces a manejos incluso empíricos, pero ahora ya es posible tener diagnósticos de certeza. Entonces, por favor, amigos, acérquense a un médico genetista. Un último mensaje, doctora Grecia. Sí, pues me gustaría invitarlos, aprovechando que estás hablando de esta difusión tan importante para todos los médicos, no genetistas también, y personal de salud en general. Tenemos nuestro segundo encuentro de enfermedades raras que se va a realizar en el auditorio de la Academia Nacional de Medicina, que está ubicado ahí en Centro Médico Nacional Siglo XXI, el 27 de febrero a las 9 de la mañana. Ahí los esperamos para que, por favor, también nos empapemos un poquito más de estas enfermedades, tengamos más conocimiento y podamos ayudar a más personas. Es un evento gratuito. Totalmente gratuito, y va a ser híbrido. Entonces, si hay personas que no pueden asistir, desde luego, se va a transmitir vía YouTube. Doctor Ricardo, un último mensaje. Bueno, que realmente las enfermedades raras no son tan raras como nosotros creemos. Es probable que todos, no solo los genetistas, conozcamos personas que tienen una enfermedad rara, que viven con ella, y que, pues bueno, esta invitación que siempre existe en nuestros colegas a no brincarse las enfermedades raras o no considerar que siempre son un diagnóstico de descarte, sino que muchas veces podríamos sospecharlo desde el principio y llegar a un diagnóstico desde el principio, no hasta que descartamos todo lo demás. Pues muchísimas gracias a todos por escucharnos en esta ocasión. Los invito a seguir nuestras redes sociales que a continuación se presentan. Un placer nuevamente. Muchas gracias, doctora Grecia, doctor Ricardo. Gracias. Gracias. Bye. Genética sin miedo.